Así que primero, comencemos explicando qué es visión artificial. Bien, visión artificial es una extensión de procesado de imagen. Utiliza imágenes y vídeos para tratar de entender una escena del mundo real, de manera que detecta, clasifica e identifica objetos y eventos. En este vídeo que estamos viendo, hemos utilizado procesado de imagen para mejorar la imagen, y lo hemos hecho modificando el contraste de las imágenes de entrada. Después hemos utilizado visión artificial para detectar y contar los objetos en movimiento. Este es uno de los ejemplos que veremos en esta presentación. Nuestros clientes han utilizado con éxito nuestro software resolviendo una gran variedad de problemas. Por ejemplo, BMW utilizó visión artificial para crear el asistente de aparcamiento y la NASA utilizó visión artificial en el Mars Rovers. Vamos a ver algunas demos. Como primer ejemplo, querría detectar un objeto, el libro que tenemos en la izquierda, en la imagen de la derecha. Para resolver este problema, nos encontramos con varias dificultades. El objeto puede que aparezca rotado en la escena. Puede que haya un cambio de escala y que aparezca más grande o más pequeño que la imagen que tenemos como plantilla del objeto. O puede que aparezca en una imagen con más cosas, una imagen concurrida, donde hay otros objetos que quizás estén tapando en parte al objeto que buscamos o que confundan a nuestro algoritmo. Todo esto lo que quiere decir es que podríamos utilizar distintas técnicas de procesado de imagen para resolver este problema, como template matching, pero necesitamos encontrar un algoritmo más sofisticado, un algoritmo más robusto. Para resolver este problema, vamos a utilizar el flujo de trabajo llamado detección de características, extracción y correspondencia. Este flujo es fundamental en visión artificial y puede ser utilizado para resolver una gran variedad de problemas. El primer paso es detectar distintas características interesantes en el objeto de la izquierda. Por ejemplo, podemos tomar las marcadas en rojo. El siguiente paso es tomar una región alrededor de estas características seleccionadas y codificar la información de estas regiones. Y esto se guarda en los vectores de características. Después se hace lo mismo en la imagen de la derecha. Y se busca una correspondencia entre los vectores de características que hemos calculado entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Una vez que tenemos un conjunto de características coincidentes, entonces podemos estimar dónde se encuentra el objeto que estábamos buscando dentro de la escena. Antes de empezar a mostrar código en MATLAB, quiero dar una pequeña explicación sobre lo que debe cumplirse para tener una característica de calidad, una buena característica. Una buena característica detecta una región en la imagen que es diferente, algo que nos llevará a encontrar correspondencias inequívocas entre imágenes y además debe ser repetible en otras imágenes. Para la imagen de este coche podrían ser las esquinas o una plantilla del mismo coche o algo más moderno como las características SURF que detectan áreas o el detector MSER que detecta regiones. Bien, dicho esto, vamos a MATLAB y veamos una demo que sigue este flujo que hemos comentado. Lo primero que vamos a hacer es importar en el workspace el objeto que queremos detectar, en este caso, los book. Para ello, simplemente tenemos que hacer botón derecho, Import Data, aparece el asistente de importación y le damos a Finish. Con esto obtenemos la variable lostBook en el workspace. Lo siguiente que vamos a hacer es tratar de visualizar esta variable para asegurarnos que tenemos la imagen correcta. Para hacer esto seleccionamos la variable, nos dirigimos a Plots y aquí aparece un listado de las distintas opciones que tenemos para visualizar en concreto la variable que acabamos de seleccionar. Y podemos utilizar, por ejemplo, InTool. Y esto muestra la variable que acabamos de leer. Aprovecho para comentar que este libro, Digital Image Processing Using MATLAB, es una muy buena introducción en procesado de imagen y muy recomendable de leer si sois nuevos en procesado de imagen y visión artificial. Todo lo que acabamos de hacer ha sido de manera interactiva, pero en MATLAB también podemos importar una imagen con comandos. Para ello tenemos que utilizar la función imread. Lo que tenemos que hacer es escribir primero el nombre de la variable que queremos crear, lostBook, utilizar la función que acabo de comentar y entre paréntesis indicar el fichero que queremos leer. Y esto hace exactamente lo mismo que lo que acabamos de hacer de manera interactiva.
El siguiente paso es convertir esta imagen de color en una imagen en escala de grises. La razón por la que debemos hacer esta transformación es que muchos algoritmos de visión artificial, en especial algoritmos de detección de características, precisan de imágenes en escala de grises. Primero indicamos en qué variable lo queremos guardar, la función y la variable que queremos convertir. Ahora ya estamos listos para llevar a cabo lo que comentábamos en las diapositivas. Primero, debemos detectar las características interesantes. Bien, sabemos que queremos detectar estas características, pero no hemos visto qué funcionalidades tiene MATLAB para ello. Una manera sencilla para averiguarlo es escribir aquí arriba a la derecha, en la caja de búsqueda de documentación, Detect Features. Esto abre la documentación de MATLAB y aquí están todas las funciones de MATLAB que podemos utilizar para detectar características. Voy a abrir una de ellas, por ejemplo, Detect Surf Features, y esto me muestra dicha función y me va a dar prácticamente toda la información que necesito para detectar características surf en MATLAB. Con lo que nos encontramos primero es una breve descripción de dicha función, la sintaxis que podemos utilizar, una descripción de esa sintaxis y si bajamos un poco tenemos información más detallada sobre las entradas de la función y sobre la salida. Y un poco más abajo tenemos distintos ejemplos. Si nos fijamos en este primer ejemplo, aquí lo que están haciendo es leer una imagen y están utilizando la función Detect Surf Features. Si la quisiéramos utilizar en nuestro ejemplo, para hacerlo rápidamente un truco es seleccionarlo, botón derecho, Evaluate Selection. Y esto lo que va a hacer es ejecutar esa función en nuestra command window. Y va a utilizar nuestra variable i y como salida tenemos la variable points. Si nos fijamos en esta variable points en nuestro workspace, es de clase sourcePoints y tiene más de 2000 y pico puntos. Volvamos a la documentación a ver qué más nos indicaba hacer. A continuación lo que están haciendo aquí en la documentación es visualizar esos puntos. Bueno, en realidad está visualizando solamente los 10 más importantes. Como antes, seleccionamos, botón derecho, Evaluate Selection. Vemos que las 10 características más importantes aparecen en el texto, en las distintas letras. Estas indican regiones inequívocas en la imagen y serán sencillas de buscar su coincidencia en otras imágenes. Si os fijáis con detalle, los radios de los círculos alrededor de las características difieren unos de otros. La razón es que los algoritmos de detección de características indican cómo de grande debe ser la región alrededor de las características que debemos extraer para crear el vector de características. Hagamos otra visualización para entender bien lo que está ocurriendo aquí. Voy a hacer otra visualización utilizando una función que he creado que se llama Visualize Stronger Surf Points. Y con esto vamos a mostrar las 20 características más importantes de la imagen I. Vemos que siguen apareciendo en las letras en el texto del libro. Las más importantes aparecen en la letra I y también hay muchas en las letras M y N. De nuevo, estas son las características de las que serán fácil encontrar su coincidencia. Como podéis ver, MATLAB es un entorno excelente para importar datos, explorar datos, investigarlos y obtener más información sobre el problema que queremos resolver. Pero no solo eso, también podemos crear scripts en MATLAB. Voy a abrir un script que he escrito para poder explicar mejor el resto del problema. Podéis ver que el código está dividido en distintas secciones. Y esto es una buena característica en MATLAB, pues podemos ejecutar estas secciones poco a poco y en el orden que queramos. Por ejemplo, podríamos ejecutar esta segunda sección, luego la tercera, y podríamos volver a la segunda y otra vez a la tercera, o volver a la primera y pasar a la segunda. Y esto es muy diferente, por ejemplo, si utilizamos C++, donde si haces un cambio hay que compilar el proyecto entero y ejecutar de nuevo todo y en el mismo orden.
Bien, así que vamos a utilizar este script y para poder ejecutarlo poco a poco vamos a utilizar los botones de aquí arriba que se llaman Run and Advance o Run Section. Ejecutamos la primera sección donde lo que vamos a hacer es limpiar nuestro entorno. Y a continuación lo que vamos a hacer es leer dos imágenes y visualizarlas. Estas dos imágenes se tratan del objeto y de la escena donde queremos encontrar el objeto. Fijaros que el objeto que queremos detectar, la imagen de la izquierda, aparece en la escena a la derecha donde lo queremos encontrar, pero es diferente este objeto. La portada es de un color diferente, de hecho es porque es una edición diferente del libro. El siguiente paso es encontrar las características surf tal y como hacíamos antes en la Common Window. Para ello vamos a ejecutar esta siguiente sección y vamos a extraerlas utilizando la función extract features. En el workspace aparecen fits 1 y fits 2, las cuales tienen la misma longitud, el mismo número de filas que points 1 y points 2. Points 1 y 2 eran las variables que salían de detect features. Y fits 1 y 2 son las que acabamos de obtener, que tienen el mismo número de filas, pero sin embargo, fijaros que tienen un número distinto de columnas, tienen 64 columnas. Esto lo que quiere decir es que fits 1 y fits 2 tienen la misma cantidad de características que points 1 y 2, pero que cada una de ellas se compone de 64 elementos para representar la región alrededor de la característica detectada. A continuación podríamos visualizarlas. Y el siguiente paso comentado en la diapositiva es buscar cuáles de las características detectadas aparecen en ambas imágenes. Y eso lo voy a hacer utilizando la función Match Features. Estando aquí en el editor del script, si quisiera más información sobre esta función, lo que podemos hacer es darle botón derecho y utilizar la opción de Help On Match Features. Con esto abrimos la documentación y como veíamos antes tenemos una breve descripción de la función, tenemos la sintaxis, descripción y ejemplos. Así que lo que vamos a hacer es buscar las características que aparecen en ambas imágenes y con Show Match Features vamos a visualizarlas. Como podéis ver, hemos hecho un gran trabajo encontrando las características coincidentes entre el libro de la izquierda y el libro en la imagen de la derecha. Pero no es del todo correcto. Hay algunas características, por aquí arriba o por aquí abajo o por ahí detrás, que no corresponden al libro y que han sido mal asignadas a características del libro de la izquierda. Y esto es un problema, pues si utilizamos estas correspondencias para estimar dónde está el libro en esta imagen, vamos a obtener algo que no es del todo cierto. Así que, ¿cómo podemos resolver este problema? Para resolver este problema, vamos a utilizar un algoritmo llamado RANSAC, que viene de Random Sample Consensus. Es un método para estimar el modelo matemático a la vez que filtra los outliers. Esto quiere decir que para los datos de la imagen de la izquierda, si queremos estimar la ecuación de una línea, lo que RANSAC hará es ayudarnos a estimar la ecuación de la línea azul a la derecha, a la vez que filtra los puntos outliers rojos, que no contribuyen a conseguir la ecuación de la línea. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es estimar la transformación geométrica de los puntos del objeto a la escena. Y en MATLAB lo que vamos a hacer es utilizar la función Estimate Geometric Transform, que utiliza RANSAC por debajo, para estimar cuáles son los outliers. Y nos devuelve Transform. Transform es la transformación del objeto a la escena. Ejecutemos esto y a continuación vamos a ejecutar Show Match Features de nuevo, para visualizar las correspondencias. Como podéis ver, RANSAC ha hecho un buen trabajo filtrando los outliers. Ahora tenemos menos correspondencias que antes, pero las que tenemos son unas buenas correspondencias entre el objeto de la izquierda y a la derecha. El último paso es localizar el objeto en la escena, y para ello vamos a utilizar la transformación T-form que acabamos de obtener, y vamos a transformar la ecuación de la caja que recuadra nuestro objeto a la escena. Y para ello vamos a utilizar la función Transform Points Forward. Ejecutémoslo.
Y aquí tenemos el objeto bien localizado, a pesar de que los libros no eran exactamente iguales. Una buena característica de MATLAB de tener todo esto en un script es que podemos volver al principio del todo y modificar una de las variables y ejecutar de nuevo todo rápidamente, pero con diferentes datos. Podríamos, por ejemplo, cambiar el objeto que estamos buscando, utilizar otra imagen y ejecutar todo nuestro algoritmo de nuevo para ver cómo de bueno es. En esta ocasión voy a utilizar el botón de Run para ejecutar todo de nuevo en vez de ir poco a poco, sección a sección. Y para este nuevo libro de la izquierda, el algoritmo ha vuelto a hacer un buen trabajo localizándolo en la misma escena de antes. Como comentaba antes, este flujo de trabajo de detección, extracción y correspondencia característica se utiliza en muchas aplicaciones de visión artificial. Veamos una aplicación diferente. Vamos a dirigirnos a la documentación. Para ello puedo pinchar sobre esta interrogación que tenemos aquí arriba a la derecha. Nos dirigimos a la Toolbox de Computer Vision y de aquí vamos a ir a la sección de ejemplos. En esta sección encontraréis un gran número de ejemplos que muestran diferentes problemas de visión artificial. Voy a abrir uno de ellos, este de aquí, Feature-Based Panoramic Image Stitching. Y este ejemplo consiste en tomar imágenes de una escena en diferentes ángulos y pegar todas estas imágenes juntas formando un mosaico de la escena. Podéis ver este ejemplo a través de la documentación o abrir el script. La creación de una imagen panorámica, que podría ser también a partir de imágenes de un vídeo, se realiza mediante lo que acabamos de ver, mediante detección, extracción y correspondencia de características, para decidir cómo pegar las imágenes unas con otras. Voy a ejecutarlo. Y lo que hace es buscar las características y las correspondencias de estas características entre las distintas imágenes, y esto es utilizado para estimar la transformación entre ellas y así poder crear un mosaico como este que tenemos aquí. Resumiendo, para localizar un objeto en una escena concurrida, hemos utilizado detección y extracción de características y hemos buscado las coincidencias entre ellas. Hemos comprobado que este algoritmo era robusto respecto a rotación, cambio de escala e incluso si estaba el objeto parcialmente oculto. Hemos aprendido cómo usar Ransack para eliminar outliers. Este algoritmo se utiliza en muchas aplicaciones como registro de imágenes y en robots autónomos, donde los robots usan exactamente estas técnicas para encontrar, por ejemplo, la estación de carga. En el ejemplo que acabamos de ver, hemos visto cómo detectar objetos específicos en una imagen. En el siguiente ejemplo, vamos a ver cómo detectar objetos en movimiento. Y vamos a utilizar esa información para analizar el tráfico de una calle concurrida. Para hacer esto en MATLAB, vamos a detectar los objetos en movimiento y después contaremos el número de objetos en movimiento de cada fotograma. Una diferencia entre este ejemplo y el anterior es que ahora estamos utilizando un vídeo continuo y antes eran dos imágenes estáticas. Para trabajar con datos continuos en MATLAB, utilizaremos lo que llamamos objetos de sistema. Son simplemente objetos de MATLAB diseñados para trabajar eficientemente con datos continuos, como son los vídeos. Su ejecución es rápida, encapsulan el estado del objeto, dan acceso a capacidades específicas de MATLAB, soportan la generación de código C a través de MATLAB Coder y además son un puente entre MATLAB y Simulink. Es decir, los objetos de sistemas que se utilizan en MATLAB también se pueden utilizar en Simulink. Lo principal que debéis de recordar es que utilizando el nombre del objeto se puede procesar datos y ejecutar el objeto de sistema. He de decir que antes se utilizaba el método STEP, pero ya no hace falta. Veamos un rápido ejemplo de cómo funcionan estos objetos en MATLAB. Para ello voy a utilizar un script que ya tengo creado. En este script estamos utilizando distintos objetos de sistema, como es Video File Reader, para leer el vídeo, y Video Player, que será para hacer la visualización del vídeo. Utilizaremos el método isDone, que es específico de Reader, para saber cuándo hemos llegado al final del vídeo.
El bucle irá hasta el final del vídeo y vamos a leer cada uno de los fotogramas del vídeo utilizando Reader. Y después vamos a utilizar el objeto Display para visualizar el vídeo. Ejecutemos este script. Y lo que vamos a hacer es leer y visualizar en un bucle utilizando los objetos de sistema. Fijaros que el vídeo se ha ejecutado más rápido de lo que es el vídeo en tiempo real. La razón es que MATLAB está leyendo los datos de disco duro tan rápido como puede y visualizándolos en pantalla. Volvamos a nuestro problema. Lo primero que debemos hacer es encontrar los píxeles que se mueven en cada uno de los fotogramas. Para hacer esto vamos a utilizar un algoritmo de eliminación del fondo. Este algoritmo trata de estimar el modelo estadístico que modela el fondo de la imagen. En un ejemplo como el nuestro, el fondo consistirá en los edificios, el cielo, la carretera. Básicamente, todos los píxeles que no cambian con el tiempo. Por lo tanto, si tenemos una imagen como entrada y le restamos el modelo del fondo, lo que vamos a obtener es una máscara binaria y se la conoce como máscara del movimiento o máscara del primer plano. Los píxeles blancos, representados con un 1, son los píxeles que son diferentes al fondo. Aquí podemos ver que los píxeles del coche son representados como 1. Volvamos a MATLAB para ver cómo se hace esto. Voy a abrir otro script, en este caso, Counting Cars. Como antes, vamos a comenzar en nuestro script con secciones, limpiando el entorno. Definimos Video File Reader en la siguiente sección para leer los datos. Y después vamos a crear dos variables, Video Player y FG Player, para visualizar el vídeo y para visualizar el primer plano. El siguiente paso es crear el objeto de sistema Foreground Detector, y este será quien realice la eliminación del fondo. Como hicimos antes, podemos consultar la ayuda haciendo botón derecho, Help On, y con esto abriremos la documentación. Aquí podemos entender un poco mejor qué es lo que hace y podemos leer que va a detectar el primer plano utilizando modelos mixtos gaussianos. Lo que voy a hacer en esta sección es ejecutar Foreground Detector en las primeras 75 imágenes del vídeo. La razón por la que hago esto es para darle tiempo suficiente a aprender cómo es el fondo. Después vamos a parar y mirar el fotograma número 75 del vídeo. Y vamos a mirar su correspondiente primer plano para comprobar cómo de bien lo está haciendo. La imagen de la derecha, el primer plano, es una buena representación de los píxeles que se mueven y de los que no. Nuestro algoritmo de eliminación del fondo ha hecho un buen trabajo aprendiendo cómo es el fondo y averiguando qué píxeles corresponden al primer plano. Sin embargo, existe un pequeño problema. Si utilizamos esta máscara para contar el número de objetos en movimiento, obtendremos cientos de objetos, pues fijaros en el ruido que tenemos por aquí. Y todo este ruido será contado como objetos. Es por esta razón que el siguiente paso es filtrar el ruido del primer plano. Para hacer esto vamos a hacer un análisis morfológico. Con este tipo de análisis podemos filtrar imágenes binarias, limpiarlas y eliminar ruido. Vamos a utilizar el operador morfológico de apertura, que está implementado en la función InOpen junto con un disco de radio 1, como elemento estructural del filtrado. Ejecutemos esta sección para ver cómo de bueno es este análisis. Podéis ver que hemos eliminado todo el ruido y que los elementos que querríamos contar están prácticamente intactos. Ahora que sabemos que debemos realizar un análisis morfológico sobre la imagen, veamos cómo hemos llegado a la conclusión de que había que utilizar una operación de apertura y además con ese elemento estructural en concreto. Lo que hice para hacer esta lección fue dirigirme a Apps, y aquí en Apps nos aparece un listado con todas las apps que tengo instaladas. Muchas de las toolboxes incorporan apps, pero en este caso voy a utilizar una que se llama Image Morphology, que fue creada por un compañero, ingeniero de aplicaciones de MathWorks, Brett Solson, y se encuentra disponible para que la descarguéis gratuitamente de MATLAB Central. Si os dirigís MATLAB Central y en el buscador ponéis Image Morphology, os aparecerá. Vamos a ejecutarla.
Y lo que vamos a hacer es importar una variable de workspace. En este caso la variable será foreground. Lo que esta app me permite es probar distintos operadores morfológicos y rápidamente ver cuál sería el resultado de aplicarlos. De tal manera que aquí abajo lo que tenemos es un listado con distintos operadores morfológicos disponibles en MATLAB y los podemos ir probando poco a poco. Por ejemplo, si probamos el operador de dilatación, veo que lo que tengo es mucho peor de lo que tenía antes. Podemos probar el operador de erosión y veo que estoy eliminando todo el ruido, pero está dañando también los píxeles de mis coches, por lo que tampoco es un buen operador. Si pruebo el operador de apertura, que es una erosión seguida de una dilatación, en este caso se hace un buen trabajo eliminando el ruido y manteniendo los píxeles correspondientes a los coches. Y si voy probando las demás, veréis que no hacen un buen trabajo como el de ImOpen. Así que podemos quedarnos con ImOpen. Y lo siguiente que puedo hacer es ir a la parte de arriba y probar distintos elementos de filtrado, con distintos tamaños para estos elementos. Y si jugamos un poco con esta aplicación y con las distintas opciones, veréis que el disco de radio 1 es el que mejor resultado nos da. Así que con esta app podéis decidir qué operación morfológica aplicar y con qué elemento de filtrado. Y una vez que tenemos una imagen limpia, debemos agrupar los píxeles en movimiento para poder segmentar los objetos en movimiento. Para hacer esto vamos a utilizar una metodología llamada análisis de componentes conectados. Y esto se encuentra en otro objeto de sistema llamado Blob Analysis. Como antes, podemos abrir la documentación y como podéis ver, Blob Analysis calcula estadísticos de las regiones conectadas de una imagen binaria. En nuestro caso, la imagen binaria va a ser la variable cleanForeground. Si bajamos por la documentación podemos ver qué tipo de estadísticos nos devuelve, ya que hay cosas como el área, o el centroide, o la caja delimitadora del objeto, o el tamaño de los ejes, etc. Así que vamos a crear el objeto de sistema Blob Analysis, el cual va a listar las cajas delimitadoras de todos los componentes conectados y le vamos a decir que filtre los objetos cuyo área sea menor de 150 píxeles. De esta manera vamos a filtrar todo el ruido que quizás no fuimos capaces de eliminar con el paso previo. Lo ejecutamos y llegamos al bucle principal del procesado. En este bucle vamos a ir leyendo el vídeo, fotograma a fotograma, y vamos a tomar cada fotograma y le vamos a llamar videoframe. Esta variable la vamos a pasar por foreground detector y el resultado por el objeto morfológico ImOpen, obteniendo clean foreground. Y esta variable la pasaremos por blob analysis, obteniendo todas las cajas delimitando los objetos encontrados de cada imagen, de cada fotograma. Y lo único que resta por hacer es insertar en la imagen un recuadro verde para indicar esos objetos que se mueven y contar cuántos objetos hemos encontrado. Ejecutemos el bucle y veamos el vídeo final. Aquí tenemos el vídeo original con un recuadro verde en por cada uno de los objetos y arriba a la izquierda tenemos el contador. Bien, detectar objetos en movimiento es el primer paso para analizar el flujo de tráfico. Lo siguiente a realizar es realmente hacer un seguimiento de esos objetos en el vídeo, en qué dirección se mueven y cómo de rápido van. Ahora veremos cuál sería el resultado y en la siguiente sección hablaremos un poco más de esto. Si extendiéramos nuestro resultado de detección de objetos, podríamos tener algo como lo siguiente. Lo que hemos hecho es utilizar el filtro de Kalman para hacer un seguimiento de los objetos detectados. El filtro de Kalman lo que realmente hace es una predicción de los objetos que están en movimiento. Y estamos utilizando esa información para modificar el color de las cajas. En resumen,
Para analizar el flujo de tráfico, hemos aprendido cómo eliminar el fondo de un vídeo para detectar los píxeles en movimiento. Hemos aprendido cómo aplicar técnicas de análisis morfológico para limpiar una imagen, eliminar el ruido y mejorar la conectividad entre las regiones, y cómo utilizar análisis de componentes conectadas para segmentar los coches. Hemos mencionado por encima cómo extender este análisis con seguimiento de objetos. Como ejemplo final, vamos a ver cómo hacer el seguimiento del movimiento de una persona de un fotograma a otro. Voy a tomar un vídeo incluido en la toolbox y vamos a detectar y seguir los movimientos de una cara de un fotograma a otro. Vamos a dividir este problema en dos partes. Primero, debemos de detectar a la persona, el objeto o lo que queramos detectar. En nuestro caso va a ser una cara. Y después vamos a utilizar un algoritmo de seguimiento de puntos para seguir los movimientos de una persona de un fotograma a otro. Para detectar la cara, vamos a usar Cascade Object Detection. Se basa en el algoritmo de Viola-Jones y es particularmente bueno para detectar caras y partes de la cara, como son los ojos, la nariz, la boca, etc. Y además, el algoritmo de Viola-Jones detecta categorías de objetos, es decir, puede detectar todas las caras de una imagen. Sí quiero dejar claro que este algoritmo reconoce si es una cara o no, pero no realiza reconocimiento de caras, es decir, no reconoce una cara específica. Volvamos a MATLAB y veamos cómo hacerlo. El script que voy a utilizar ahora es FaceTrack. Lo abrimos. Y como en los scripts anteriores, lo primero que tenemos aquí es para limpiar el entorno. En la siguiente sección vamos a leer el vídeo. Y en la siguiente creamos Video Player para visualizar más tarde los resultados. Utilizando Video Reader podemos leer la primera imagen del vídeo y la podemos visualizar con InShow. Después creamos otro objeto de sistema utilizando Cascade Object Detector, que será quien realice la detección de la cara. Lo vamos a aplicar sobre la imagen anterior y vamos a visualizar la caja delimitadora sobre la imagen. Y vemos que ha hecho un buen trabajo detectando la cara. En las diapositivas mencioné que puede detectar otro tipo de cosas. Vamos a ir a la ayuda para ver exactamente qué otro tipo de cosas puede detectar. En Classification Model podemos ver el listado de las distintas cosas que podríamos haber elegido. Si cambio el modelo del clasificador, puedo detectar otras características, como la parte superior del cuerpo, o los pares de ojos, o otro tipo de cosas. Si elegimos los pares de ojos, hay distintas opciones y podríamos elegir, por ejemplo, esta de aquí, y utilizarla en nuestro script. Vamos a hacerlo. Modificamos el modelo y lo podemos volver a ejecutar. Tenemos la imagen original de nuevo con los ojos detectados, a pesar de que lleva gafas. Estupendo. Vamos a deshacer este cambio para tener nuestro script original. Y como habéis podido ver, la Computer Vision Toolbox viene con algunos detectores de objetos ya entrenados, pero también dispone de funciones y apps que podéis utilizar para entrenar vuestro propio detector. Por ejemplo, si quisierais entrenar un detector para detectar tazas, podríais utilizar distintas funciones y apps que dispone MATLAB para ello. Volviendo a nuestro ejemplo, volvamos a ejecutar nuestro script la sección de nuestro script original. Y lo siguiente a hacer es detectar las características interesantes a seguir utilizando un algoritmo de seguimiento de puntos. Para detectar estas características vamos a utilizar el algoritmo mínimo valor propio. La razón de usar estas características del mínimo valor propio y no las características SURF, como hicimos en el primer ejemplo, es que estas características son conocidas por ser buenas
para las aplicaciones de seguimiento. Así que vamos a usar esta función detectMinEigenFeatures para detectar las características y vamos a utilizar el argumento ROI, Region of Interest, región de interés, y con esto vamos a detectar características solo en esta región, es decir, solo en la cara. Vamos a ejecutarlo. Y aquí podéis ver los puntos detectados, los cuales se encuentran solo en la cara, en la región de interés que hemos indicado en la función. El siguiente paso es inicializar el objeto de sistema PointTracker. Este es quien nos va a permitir seguir a este grupo de puntos de un fotograma a otro y por lo tanto seguir el movimiento de la cara en el vídeo. De nuevo podemos abrir la documentación y vemos que esta función hace el seguimiento de un punto utilizando el algoritmo de Kanaid-Lokas-Tomasi, KLT. Para aquellos que seáis nuevos en visión artificial, deciros que vais a ver este algoritmo en numerosas ocasiones, pues es uno de los más robustos en seguimiento de puntos. Si bajáis de nuevo por la documentación, aquí encontraréis toda la información necesaria para construir e inicializar el objeto de sistema y poder utilizar este algoritmo. Así que vamos a inicializar el objeto de sistema para hacer el seguimiento de puntos, para hacer el seguimiento de los puntos que acabamos de seleccionar. Y finalmente tenemos el bucle con el procesado, pero antes de ejecutarlo vamos a verlo poco a poco. Comenzamos leyendo una imagen del vídeo y vamos a pasar esta imagen al objeto de sistema que hace el seguimiento de puntos. Esto nos va a devolver dos variables, un conjunto de puntos y una segunda variable, que será una variable lógica, y nos va a indicar qué puntos son visibles y qué puntos no son visibles. Así que después voy a utilizar esta variable para eliminar los puntos que no son visibles en el siguiente fotograma. De esta manera solo haremos seguimiento a los puntos que son visibles de un fotograma a otro. De hecho, esto es muy común cuando se realiza un seguimiento de puntos. Si girara la cara, un conjunto de puntos de la cara dejaría de ser visible, y es por eso que hay que saber qué puntos no son visibles de un fotograma a otro. Y finalmente, introducimos unas cruces, unos máses, en los puntos sobre los que estamos haciendo el seguimiento, solamente para entender mejor cómo está funcionando el algoritmo. Y aquí termina el bucle, así que vamos a ejecutarlo. Parece que lo hace bastante bien, está detectando todos los puntos de la cara. Sin embargo, hay algún pequeño problema. Podéis ver que está detectando unos outliers, unos puntos que no corresponden a la cara. Para filtrarlos nos podemos ayudar del mismo método que vimos en el primer ejemplo, Ransack. Con este método podremos filtrar aquellos outliers que no corresponden a la cara. Para poder hacer esto os voy a mostrar otro script. Es prácticamente idéntico al script anterior que os enseñaba. Donde difiere este script respecto al anterior es en el bucle while, en la parte donde nos estamos quedando solamente con los puntos válidos. Como antes, tomamos los puntos del fotograma actual y el anterior. A continuación vamos a utilizar esta función, Estimate Geometric Transform, donde estamos utilizando por debajo Ransack, para estimar la transformación geométrica de los puntos de un fotograma a otro. Y lo que hace esto es, Ransack devuelve un conjunto de puntos, all in layers, que no pertenecen a la cara. Vamos a ejecutarlo a ver si funciona correctamente. Como podéis ver ahora, el seguimiento de puntos es mucho mejor. Prácticamente no hay outliers. Bien, esta es la manera de poder hacer el seguimiento, pero dejadme que os enseñe otro ejemplo de la Computer Vision Toolbox que muestra una manera muy diferente de hacer el seguimiento. Vamos a la documentación, a la Toolbox de Computer Vision, como hacíamos antes. Y a la parte de los ejemplos. Si bajamos por aquí,
podemos dirigirnos a la sección de Tracking, Seguimiento. Y el ejemplo que os quiero enseñar, Motion Based Multiple Object Tracking. Este ejemplo que tenemos aquí es un ejemplo muy interesante. La razón por la que digo esto es porque lo podéis utilizar como plantilla para poder comenzar a hacer seguimiento de objetos en movimiento y tratar de hacer cosas más complejas. El algoritmo de este ejemplo lo que hace es utilizar el filtro de Kalman para seguir objetos, el filtro que mencioné anteriormente. El filtro de Kalman es muy conocido en visión artificial, para seguimiento de objetos por muchas razones. Una razón es porque funciona muy bien en tiempo real. Y además, predice dónde se encuentra el objeto incluso si no puedes ver el objeto, lo cual es estupendo en visión artificial, pues en muchas ocasiones el objeto puede ser tapado por algún otro objeto. Vamos a ejecutar este ejemplo. Aquí a la derecha lo que tenemos es la imagen donde estamos eliminando el fondo. Y aquí a la izquierda tenemos el vídeo original y estamos marcando a las personas que están en movimiento. En este ejemplo estamos siguiendo el movimiento de las personas según aparecen en la imagen del vídeo y se les va a asignar unos identificadores únicos. Si os fijáis, cuando alguna persona deja de ser visible, el filtro de Kalman trataba de predecir la posición. Y esa es una de las características más interesantes del filtro de Kalman. Nos permiten continuar con el seguimiento del objeto incluso cuando el objeto no es visible en unos fotogramas. Volviendo a las diapositivas, algunos podréis estar pensando que ya hemos aprendido 3 maneras de detectar un objeto y ¿por qué no detectamos el objeto de interés en cada fotograma en vez de meternos en el jaleo de hacer seguimiento de objetos? Bueno, pues hay distintas razones por las que merece la pena hacer ese seguimiento. Los detectores de objetos no son perfectos, fallan de vez en cuando. Además, si tu aplicación necesitara mantener la identidad del objeto de un fotograma a otro, los detectores de objetos no pueden hacerlo. Y en general, el seguimiento de los objetos precisan de menor potencia de procesamiento. Si quisierais desplegar vuestra aplicación en un dispositivo móvil, probablemente quisierais realizar menos detección de objetos y más seguimiento de objetos. Resumiendo esta última parte, para el seguimiento del movimiento de una persona, hemos utilizado Cascade Object Detector para detectar una cara. Después, hemos utilizado el detector de características mínimo valor propio para detectar puntos en la cara. Y finalmente, utilizamos el algoritmo KLM para hacer seguimiento de dichos puntos de un fotograma a otro. Y todo esto lo hemos hecho utilizando MATLAB. ¿Y por qué utilizar MATLAB para visión artificial? Bueno, para empezar, MATLAB es un buen entorno para explorar nuestros datos y descubrir características de estos. Utiliza una sintaxis muy simple y nos permite implementar problemas muy complejos en unas pocas líneas. En el ejemplo del seguimiento de una cara, unas 30 líneas de código. Además, dispone de una documentación muy completa y exhaustiva, la cual he estado mostrando y utilizando a lo largo de esta presentación. Y hay una gran cantidad de ejemplos que podéis utilizar para aprender más sobre visión artificial y que además podéis adaptar a vuestro trabajo.